No pude hablar con Aníbal, por eso hablé con vos, no nos ubicamos. Eh, Vamos a repasar un poco y. Porque según cronograma vamos a una clase de adelantados, ¿no? No, estamos bien, estamos bien. ¿Cómo estamos bien? Espera que ya te digo. Yo estoy viendo el cronograma y el viernes 10 de septiembre. Dame un segundo que ya te digo. Ah, ok, sí, está bien. Estamos bien. Arge- No, Juan, vamos bien. Sí, ¿Argentina tenía una deuda interna mayor que la deuda externa? la respuesta es ni, no, pero al mismo tiempo hay un contexto a mediados de los 30, el texto lo refiere en general 33, donde el peso de la deuda interna es mayor. Pero esto tiene que ver también con las prácticas vinculadas a las políticas monetarias y fiscales. ¿Se entiende? No. Hay un momento en el que sí, pero en el momento en el que sí, recordar que hay control de cambios. A Eso ver, hace. esa deuda, o sea, esa deuda interna, ¿qué es? ¿Qué debe Argentina? No entiendo. A ver, explicamos un poco más. A ver si te entiendo yo. ¿Cómo que es? O sea, una deuda externa yo lo puedo entender. A Argentina le prestaron plata, ¿no? Para Sí. financiarse. Pero una deuda interna, ¿con quién? Y con actores del mercado financiero local, ¿por qué no puedes tener deuda interna? Digamos, todos los gobiernos se fondean con deuda externa y deuda interna. Ahí te entiendo la naturaleza de tu pregunta. Todos los gobiernos se fondean con, bueno, todos los gobiernos, digamos, que tienen que fondearse suscribiendo deuda. Se fondean con deuda externa y con deuda en la plaza local nominada en moneda local, idealmente, ¿no? Eh, y cuando uno piensa en la deuda, o piensa en deuda, no es importante solamente el origen de los fondos, es decir, son acreedores internos o no, sino dónde está registrada legalmente esa operación financiera. ¿Se entiende? ¿Quién tiene la jurisdicción legal eh, de ese contrato? ¿Me explico? Es deuda que se emitió, que se tomó en qué plaza, en la plaza de Londres, en la plaza de Nueva York o en la plaza de Buenos Aires. ¿Me explico? Bueno, la deuda interna en general es una deuda que se toma, digamos, con actores del mercado financiero local, regularmente emitida con moneda local, eh, y que tiene que ver básicamente con las mismas estrategias que con la deuda externa, muchas veces bonos, certificados. En este contexto nosotros vimos, por ejemplo, el empréstito patriótico, ¿no? Que conversaba en la clase pasada. ¿Entienden eso? David, vos que me preguntaste. David, Sí entiendo un poco. Nada más que era eso más que nada, porque dice ¿entendés un poco qué es lo que no entendés? que la deuda interna flotante era una carga más pesada que la deuda externa. Y O sí, en un sea, momento la carga es mayor, ¿qué tiene de raro? O sea, vos no tenés que atribuirle a la Argentina del 2021 las mismas características que a la Argentina de 1914, 23, 28, 32, 33. ¿Me explico? que Es deuda interna. Digamos, eso no es ninguna cosa oculta de mandinga, digamos. Ustedes ven bien, yo no estoy viendo bien mi power. Se ve Sí, bien. se ve bien. Sí, sí, se ve. Bueno, vamos a comenzar Mirá, Juan, entonces. me dejás Sí. decir una cosita nomás para redondear. El tema con la deuda, vos pensás que el Estado, en el medio de una depresión a nivel mundial, eh, recauda menos divisas por exportaciones, no le llegan capitales, tiene un problema fiscal porque hay que recortar importaciones. Vos pensás que a principios de la década del 30 el Estado se financia cobrándole impuestos a todo lo que vos importás. Y Entonces, bajan el valor de la CESPO también. claro, entonces de alguna manera
había que financiarse, y en ese contexto, de hecho no lo va a hacer solo Argentina, lo van a hacer la mayor parte de los estados del mundo en la época, se van a financiar, por ejemplo, con el mercado financiero interno, como emitiendo bonos, es decir, un bono que vale tanto, que te paga tanto interés. Lo que pasa es que vos imaginate que la recuperación se va a retardar, si arrancamos del 29 o del 30, 5 años más o menos. Y vos todos los años te tenés que financiar de alguna forma, y esa era una de las maneras que se utilizaron, por lo menos hasta mediados de los 30, cuando la economía empiece a repuntar. Ahora sí, Juan. Pero lo más general es de carácter conceptual. Tenés que entender que no se emite solamente deuda externa. Claro. Y que lo importante de la deuda es dónde se suscribe el contrato y contra qué bonos nominados en qué moneda. ¿Se entiende? Para decirlo brutalmente, ¿cuál era el debate con los fondos buitres, chicos? Ya, si Argentina había hecho bien o había hecho mal, pero había otros debates en el ámbito internacional. ¿Cuáles eran? ¿Qué es lo que estaba en cuestión en la decisión de Griesa, chicos? ¿Nadie miró eso? ¿Nadie se enteró? En los fondos buitres, Sí. que la deuda había sido contraída durante la dictadura, era. No, bueno, pero había una cuestión vinculada con la jurisdicción. ¿Cuál era? Básicamente, digamos, los límites de los estados soberanos contra otras autoridades y jurisprudencias. ¿Entendés? ¿Entienden? O sea, el punto era, la Argentina, porque tiene un conjunto de características como tomador de deuda, entre otras cosas, tiene dificultades para emitir deuda en la plaza propia y con jurisdicción propia, porque la pregunta es, ¿y por qué interviene el juez Griesa? ¿Por qué no interviene un juez de China, o por qué no interviene un juez de Córdoba, o por qué no interviene un juez de Bélgica? Bueno, interviene el juez Griesa porque esa deuda se emitió en la plaza de Nueva York. La operación no se realiza en el mercado local. Ahora bien, no hay ninguna condición, más allá de las estructuras generales del funcionamiento de la política financiera, que indique que necesariamente toda deuda debe emitirse en la plaza de Nueva York o en general en una plaza extranjera. Por ejemplo, parte de los debates de las relaciones comerciales internacionales tenían que ver con que, dado que la renegociación de la deuda argentina tenía una parte voluntaria, una gran parte voluntaria, eso ha provocado muchos debates, y otras plazas, como por ejemplo la de Bruselas, digamos, habían presentado opiniones favorables en sentido de desarrollar una publicidad que tuviera una mayor protección sobre las decisiones de los estados soberanos, de manera tal de convertirse en una plaza atractiva para la toma de deuda de países, digamos, vamos a la metáfora de subdesarrollados, ¿se entiende? Esta discusión lo que pone en evidencia es que no hay motivo alguno por el cual yo tenga que tomar siempre A, deuda externa, B, siempre en la misma plaza, C, en moneda extranjera, D, que no lo puedo hacer en mi plaza. En todo caso, lo importante para el análisis es pensar, bueno, ¿y por qué se toma así? Entonces, por ejemplo, recién Sebastián dio un caso, dado que los ingresos de Argentina iban en un sentido, que el mercado internacional iba en un sentido, la Argentina tenía dificultades para tomar deuda en el extranjero, y al mismo tiempo la deuda que ya tenía era pesada porque la devaluación había provocado, la devaluación más la evolución de la balanza comercial había provocado que esos egresos fueran muy pesados. Resulta de lo cual, la Argentina comienza a desarrollar una estrategia de desarrollo de financiamiento diferente, y esa estrategia de desarrollo diferente va haciendo que progresivamente la deuda interna sea más pesada que la deuda externa. ¿Entiendes? Pero al mismo tiempo esta discusión financiera nos lleva bien sobre otros debates, ¿no? Y el debate principal es un debate de tipo monetario, pero al mismo tiempo bien central para la política económica, no solo argentina, sino en general, y es, digamos, ¿cuándo uno puede observar que el Estado interviene en la economía? Digamos, ¿cuáles son los sectores más neurálgicos, diríamos así, en los que uno puede percibir la intervención del Estado? Bueno, uno de los sectores más neurálgicos es en la emisión de dinero, chicos. Digamos, uno puede tener una perspectiva.
la perspectiva más clásica, más asociada al liberalismo, era que el ajuste interior debía ser resultado del balance exterior. Esto quiere decir, digamos, que básicamente la cantidad de dinero que una economía estaba en condiciones de emitir tenía que ver con el saldo de la balanza, fundamentalmente con el saldo de la balanza comercial. Por ejemplo, en el predominio del patrón oro, esto implicaba que a determinada cantidad de patrón oro uno puede, perdón, a determinada acumulación de oro, uno puede emitir una cantidad u otra de dinero, ¿no? Ahora bien, ¿cuánto puede intervenir el Estado en eso? La creación de los bancos centrales, digamos, ¿cuáles son las funciones de los bancos centrales? Regular la tasa monetaria, regular la tasa de interés, ¿no? Y entonces, eso hay que regularlo. El dinero no es otra mercancía más que tiene que encontrar su punto de equilibrio básicamente por los efectos automáticos de la asignación de recursos a través del mercado, o el Estado tiene que intervenir. Si el Estado tiene que intervenir, ¿cuánto tiene que intervenir? Si interviene, ¿tiene que hacerlo con políticas cíclicas, procíclicas o anticíclicas? Estos son debates muy importantes cuando uno piensa, digamos, por ejemplo, proteccionismo libre cambio, pero también cuando uno piensa que es algo que incipientemente nosotros tenemos que comenzar a pensar, que son lo que van a hacer las políticas keynesianas, que a mediados de la década del 30 todavía uno no puede decir que esas políticas existían como tales, pero de todas maneras ya podemos decir que empiezan en el horizonte a haber, digamos, signos distintivos de un mundo que va a cambiar en términos del tipo de intervención que el Estado va a asumir sobre la economía. Y una de las instituciones estrellas son los bancos centrales. De hecho, por ejemplo, digamos, una economía que a su interior es fuertemente librecambista es la norteamericana. ¿Y Estados Unidos tiene banco central? No. Como tiene la Reserva Federal, digamos. No. Que La Reserva Federal, sí. Muchas veces hace las veces de Banco Central, pero no es exactamente. Esas diferencias son muy importantes. Pues si yo regulo la cantidad de dinero, ¿qué regulo? La base monetaria. Y si regulo la base monetaria, ¿qué regulo? La circulación de dinero. Y si Los precios de la economía. O sea, la inflación. Bueno, la inflación, no sé. El tipo de cambio. No, ¿quién dijo la inflación? Yo, David. No, la inflación es una... Vamos a decirlo ahora, porque si no, digamos... chicos, la inflación es una enfermedad. Sí, Eso es una metáfora. sí, La inflación es una enfermedad. Sí, es una reenfermedad. Bueno, David dice que sí. ¿Quién más dice que sí? Y en cierto punto se podría decir que sí, porque La enfermedad es un síntoma. ¿Quién dijo Es un síntoma. Primero, ¿Quién dijo síntoma? Yo, Juan Castillo. Exactamente. Porque algo anda mal, se manifiesta de esa forma. ¿Se entiende? En ese sentido, forzando la metáfora, en ese sentido, forzando la metáfora, uno puede decir, bueno, parecido a la fiebre. Uno no está enfermo de fiebre. Sabe que porque hay fiebre hay algún problema en el sistema inmunológico, pero no está enfermo de fiebre, ¿se entiende? Y los motivos por los cuales uno puede tener fiebre son infinitos. Entonces, no es que uno tiene un banco central para controlar la inflación. En todo caso, en un contexto inflacionario... O sea, el Banco Central fue como para dar una nueva orientación a la política monetaria. O sea, todavía no se tenía una idea clara de qué se iba a hacer. ¿Qué quiere decir eso, David? O sea, cuando vienen, no sé quién, creo que es un extranjero, no sé quién es el que viene a dar las pautas. Sí, viene a decir las razones por las que se debería crear un banco central. Bueno, pero ¿cómo viene? ¿Que vino nadando y entró por la fuerza o lo llamaron? Lo llamaron. Y bueno, entonces imagínate que existe en el equipo económico cierta idea de que es necesario desarrollar nuevos instrumentos. ¿Se entiende? Es claro que en la década del 30 cambia un diagnóstico sobre, en general, la forma en que el Estado tiene que intervenir en la economía y en particular, en este caso, sobre la política monetaria.
¿De qué nos habla fundamentalmente la creación del Banco Central? En términos muy generales, fuera de la política monetaria. ¿De cuál es el objetivo principal? No, sí, pero en todo caso, ¿de qué tipo de nuevas cosas nos habla eso? Uno mira la creación del Banco Central y ¿qué ve de nuevo? Fuera de la política monetaria, vuelvo a repetir. La regulación de la tasa de interés. Fuera de la política monetaria. Que es el banco de los bancos. Fuera de la política monetaria o crediticia, digamos. Monetaria y crediticia. Fuera de eso, ¿qué ve? Intervención. Del Estado. Intervención. ¿Y eso qué querría decir? A ver. Una presencia más fuerte del Estado y o de un organismo. Cada uno en principio lo que puede ver es decir, bueno, yo acá tengo una decisión de política pública que implica tener más presencia y más instrumentos estatales para intervenir sobre la economía. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Sí, sí. Ahora, así como decíamos en la metáfora de que la fiebre puede tener infinidad de orígenes, también tenemos que decir que la intervención del Estado puede tener diferentes sentidos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, en principio, lo que nosotros estamos viendo es un cambio en el rol del Estado, un cambio en las políticas, todavía no en las políticas públicas, sí en las políticas públicas, pero no en el sentido de la acción directa de los policymakers, sino en el sentido del desarrollo de más herramientas de política pública. ¿Me explico? Es un proceso que se va a ir intensificando en la segunda mitad de la década del 30 sobre todo, y que va a empezar a encontrar su pico más alto probablemente durante el peronismo. Una consulta. ¿El Banco Central son de los grandes ejemplos de la intervención del Estado? No sé si en algún sentido yo te diría que ninguna institución, digamos, tiene más centralidad para entender la intervención del Estado sobre la economía que el Banco Central. Eso en cualquier lugar del mundo, ¿se entiende? El asunto es que la Argentina no lo tenía y ahora lo va a tener. ¿Es una argentinada? No, en la década del 30 buena parte de las economías latinoamericanas, y no solo latinoamericanas, comienzan a desarrollar estas instituciones. Hay ciclos de creaciones de bancos centrales, finales del siglo XIX, digamos, en las últimas 2 décadas del siglo XIX, también se crearon bastantes bancos centrales en el mundo, sobre todo en Europa, y en la década del 30 en América Latina. Niemeyer no va a venir solo a la Argentina, Niemeyer recorre buena parte de América Latina recomendando, casi tiene un manual Niemeyer que adapta a cada región. Y esto de que Niemeyer tiene un manual no es menor. ¿Por qué? Porque un compañero dijo, bueno, ok, yo lo que puedo ver es que va a cambiar el rol del Estado. Yo le agregué sí, ok, se desarrollan nuevos instrumentos de política pública, todavía no vimos el sentido de las intervenciones, pero sabemos que el Estado, en caso de decidir intervenir, tiene muchas más herramientas. De hecho, acaba de desarrollar una herramienta que tiene por objetivo básicamente controlar la cantidad de emisión monetaria y vía la cantidad de emisión monetaria, la tasa de interés y en ese sentido, digamos, el nivel general de las inversiones. ¿Me explico? Toda vez que todo crédito se presupone que es una inversión, digamos, yo entrando, sacando dinero, estoy controlando las inversiones y estoy controlando básicamente los resortes principales de la economía. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? O sea, una economía sin inversión puede crecer. ¿Qué relación hay entre crecimiento y crédito? Entre industrialización y crédito. ¿Hay una economía que se haya desarrollado sin mercado de capitales? Bueno, las respuestas son evidentes. Ahora nosotros tenemos una institución que tiene por principio controlar ese sector. Al mismo tiempo sabemos que ese sector probablemente es uno de los sectores fundamentales de la economía, no porque el dinero sea una mercancía especial en relación a todas las demás, digamos, en términos de mercancía, no es una mercancía como tantas otras, pero al mismo tiempo el dinero tiene la capacidad de ser, digamos, bien de cambio universal, ¿no? Y en ese sentido funciona casi como la mercancía de mercancías. Uno al final, cuando cobra un salario, no cobra un montón de paquetes, sino cobra dinero, con lo cual después va. Entonces, es una mercancía más, pero esa mercancía más tiene una influencia muy particular sobre el resto, ¿no? Entonces, en ese sentido, es la institución, si ustedes quieren, estrella. Ahora bien, ¿cuál es el sentido de esa intervención? Ya no general, sino particular. Uno puede tener una política
de mayor intervención o de menor intervención. Y como ustedes imaginan, bueno, hay varias posiciones, pero digamos, si usamos teoría de los conjuntos, hay dos teorías principales. Una que dice, bueno, ok, tenemos que tener un banco central, porque eso nos permite, eso le permite a los policymakers intervenir sobre los ciclos económicos y regular la oferta monetaria, digamos, de alguna manera tener un instrumento institucional y reglado que permita actuar de una manera parecida a la que se actuaba durante el patronoro. Recuerden, que durante el patronoro, el predominio del patronoro implicaba que en el contexto, si había un contexto de apreciación, se bajaba la tasa de interés, y si había un contexto de depreciación, se subía la tasa de interés. En los contextos en los que había Banco Central, por ejemplo, como en Alemania, eso era más fácil. En los contextos en los que no lo había, era un poco más difícil. La Argentina no tenía Banco Central, pero la caja de conversión, articuladamente con el Banco Nación, muchas veces hacía las veces de Banco Central. ¿Se entiende? Ahora, en términos formales, el predominio, ¿cuál era? El dinero, la caja de conversión emitía pesos contra depósitos en oro. ¿Me explico? La cantidad de dinero entonces era el resultado del saldo de la balanza comercial. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Sí, sí. Crear un banco central, en principio, dice, bueno, vamos a cambiar esa lógica. Ahora bien, ¿cuánto la cambiamos? El Estado va a intervenir, ok, ¿cuánto tiene que intervenir? ¿Me explico? Sí, una consulta. En ese sentido, perdón. No, termina de hablar, después te pregunto. En ese sentido, digamos, vamos a tener finalmente dos proyectos en pugna. El proyecto de Niemeyer, ¿no?, especialista británico, que favorece un banco central que básicamente cumpliera con las condiciones mínimas, es decir, emitir billetes, regular el crédito y las reservas de los bancos, con la idea de actuar como un agente financiero que permitiera tener un prestamista de última instancia que asegurara la estabilidad de la moneda, pero que al mismo tiempo no tuviera capacidad para influir más de la cuenta en el ciclo económico. Y entonces, ¿cómo se regula que no tenga mucha capacidad para influir en el ciclo económico? Bueno, la idea de Niemeyer era, tenemos que hacer una sociedad anónima administrada por particulares. De esa manera nos evitaríamos que los funcionarios públicos tuvieran mucha capacidad de intervenir sobre la decisión del Banco Central. Porque una vez que el Banco Central tiene estas facultades, podría pasar que por decisiones, digamos, de carácter políticas, que no tuvieran que ver con la cantidad de reservas, se decidiera emitir más dinero que el de convertibilidad, ¿no? Básicamente, digamos, el de convertibilidad no tiene mucha ciencia, chicos. La cantidad de reservas dividida la masa monetaria tiene un número, ¿se entiende? ¿Cuánto te alejas de eso o no? Dependiendo si vos querés, digamos, generar políticas expansivas o restrictivas. La idea de Niemeyer era acercarse siempre al valor de paridad que el mercado considerara adecuado, digamos. De manera que, si por un lado se había abandonado el patronoro en el mundo, y porque recuerden que Gran Bretaña lo abandonó en el 31, y por lo tanto se hace cada vez más necesaria la intervención de los estados sobre las políticas financieras y monetarias, porque recuerden que si estudiamos al resto del mundo, nosotros vamos a ver que la política arancelaria, comercial y financiera es parte de las competencias entre las economías. Al mismo tiempo, se piensa en un sistema que fuera más flexible que la caja de conversión, pero en el caso de Niemeyer, sin abandonar los preceptos clásicos de, digamos, la sanidad financiera. ¿Estamos de acuerdo? Sí. El proyecto, digamos, va a tardar en aprobarse porque se envía en el 33. Y si bien, digamos, de alguna manera sigue el proyecto de Niemeyer, había diferencias centrales. En primer lugar, el esquema contemplaba un mayor control sobre los bancos y, sobre todo, era más liberal al regular la política de redes públicas.
La política de redescuentos tiene que ver con, dicho grosso modo, para no entrar en cuestiones técnicas que siendo historiadores pueden ser confusas para nosotros, la política de redescuentos básicamente tiene que ver con créditos que se dan contra depósito de los bancos que piden los créditos. ¿Me explico? Vamos otra vez. Créditos que el Banco Central da contra los depósitos que los bancos tienen. El Banco Central le da crédito a bancos, ¿no? Prestamista de última instancia de bancos. Eso, digamos, está claro, ¿no? Eso está claro para todos. No, profe, perdón, no escuché. Se me tildó el internet. Tiene una política más laxa de redescuentos, chicos, que básicamente son, digamos, una forma de dar créditos del central a los bancos con menos prudencia con menos prudencia no, digamos, con un margen mayor de discreción respecto de la cantidad. O sea, una tasa de interés más baja a los bancos. No. Se llama redescuentos. ¿Nadie cruzó dinero, política y bancos? No. Son créditos que el central le da a otros bancos contra la cartera que tienen los bancos que lo piden. Lo cual supone, entre otras cosas, que esos bancos que lo piden van a poder cobrar los créditos tal como están pautados. ¿Se entiende? Entonces ahí hay una operación no solo contra los depósitos efectivos, sino contra los esperados. Ahí te entendí, pero... Lo cual incluye un margen que tiene que ver con el nivel de, si ustedes quieren, confianza y no con la cantidad de metálico que ese banco efectivamente tiene. ¿Se entiende? Cuanto más liberal sea la política de redescuentos, por lo tanto la política general de créditos puede ser más agresiva, porque los créditos van a costar más, cuanto menos, valga la redundancia. ¿Se entienden? ¿Lo entienden? Sí, profe. Sí. ¿Cómo? No. Que hacerle dos preguntas. Una, en ese momento, perdón que estoy, pero me refrié. En ese momento, ¿cuál era la discusión entre los pros y los contras de poner un banco central? Y La discusión en Argentina del 35 no es pro o contra Banco Central, sino con el nivel de independencia que el Banco Central tenía que tener respecto de las autoridades políticas. En general se estaba de acuerdo con la creación de un banco central, en general, más o menos, ¿eh? No es una argentinada, sino una condición mundial que tiene que ver con los cambios en el comercio internacional, que tiene que ver con la caída del patrón oro y que tiene que ver con las políticas monetarias de las principales potencias europeas y Estados Unidos. De resultas de lo cual, los flujos de capital internacionales empiezan a tener un ciclo diferente al del predominio del patrón oro e incluso al del patrón de cambios oro, que hace necesaria una mayor intervención del Estado, de los estados sobre esos capitales. Principalmente mayor control. Ahora, por supuesto, el asunto es siempre cómo hacer para controlar el movimiento financiero golondrina, pero al mismo tiempo generar confianza para que esos capitales vengan, ¿se entiende? Sí. Es decir, si vos tenés un tipo de cambio que depende del stock de capital, y el stock de capital depende de los flujos de capital, y vos no regulás la entrada y la salida, bueno, tu tipo de cambio te lo ponen los dueños de ese flujo de capital. ¿Se entiende? Sí. Ahora, si vos regulás demasiado, pues sí, bueno, para eso es una locura. Si vos regulás demasiado, puede ser que los dueños de ese capital digan, yo no voy. ¿Se entiende? La década del 30 en términos internacionales es una década de mucha especulación contra las monedas nacionales y es una década en la cual la política monetaria es utilizada como básicamente el margen de productividad de las economías. Yo no quiero entrar en el patrón oro, chicos, ese es el problema. Yo estoy dando vueltas para no entrar en el patrón oro porque ustedes lo vieron en Historia Económica y Sociedad General. Ahora bien, ¿qué establecía el patrón oro? Es una cosa mundial, no argentina. Que un gobierno tenía sus billetes tenían que estar respaldados por la cantidad de oro que tenía en sus reservas. Y que podía, ¿qué? Emitir, ¿qué? Convertirla. O sea, básicamente el patrón oro implica que todo billete es convertible a determinada paridad
en su equivalente en oro. ¿Estamos? Que la entrada y salida de oro a ese nivel de convertibilidad es libre. ¿Me explico? Y que el gobierno no emitirá más dinero que el stock de oro que tenga. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eso qué evita? Lo que evita básicamente es que haya devaluaciones competitivas. ¿Qué quiere decir esto? En el comercio internacional, ¿quién tiene que ser el que vende? Argentina. No, en el comercio internacional, chicos, no en Argentina. En el comercio internacional, hablando del patrón. ¿Quién es el vendedor? No estoy hablando de un país, es una cosa conceptual. ¿Podría hacer la pregunta, no? Uno piensa en las relaciones comerciales internacionales, piensa en la teoría de las ventajas comparativas. ¿Quién es el comercio entre dos países? ¿Quién es el vendedor? El que tiene el bien. El que tiene una mayor producción. No, ninguna de las cosas. El que sea más eficiente a la hora de Es producir. más eficiente, exacto. Entendiendo por eficiencia o baratura, ¿no? Por baratura, combinación de factores. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, vamos a suponer que el señor Augusto Nicolás F. vende lo mismo que yo, combina mejor los factores y él, por el motivo que fuera, es un 20% más barato. Él no puede devaluar y yo no puedo devaluar. ¿Qué pasa entre nosotros? ¿Quién va a ser el comprador? Yo, porque él es un 20% más barato. ¿Estamos de acuerdo? Y si yo devalúo, ¿qué pasa? Te volvemos. Ahora vas a ser vos. ¿Me hago más barato? ¿Yo mejoré en algún punto mi producción, mi productividad? No. No, pero vendés más barato. Sí, pero ¿qué? Porque en términos internacionales yo desacoplé algunos factores, principalmente el salario, ¿no? O sea, o los bienes interiores, y al desacoplarlos me hice más barato, aunque no soy más eficiente. ¿Me explico? Sí. En ese caso, el señor Agustín Nicolás F. ¿Qué haría? Devaluaría también. Ok, ¿y yo qué haría? Devaluarías también. ¿Y él qué haría? Y así. ¿Entienden lo que son las relaciones competitivas ahora? Sí, sí. ¿Qué evitaba el patrón oro con eso? Idealmente evitaba el patrón oro. Que los movimientos de oro se correspondieran con los niveles de eficiencia y de productividad relativos. ¿Se entiende? El ajuste interior es el resultado del ajuste exterior. ¿Acá estamos de acuerdo? Sí, sí. Ahora, pero no se abandonó. De manera que la política comercial internacional en los 20 y en los 30 va a ser un delicado equilibrio entre. Yo tengo un límite para devaluar. Y es que, digamos, la gente que tiene capital en mi economía raje porque yo devalúe. ¿Se entiende? Porque subí o bajé la tasa de interés. Y Agustín Nicolás F. también. ¿Se entiende? Si tenemos políticas colaborativas y dialogamos, tratamos de mantener un tipo de cambio cada uno que refleje de alguna manera las productividades relativas y los intereses sectoriales de cada economía. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué pasa si no la tenemos? Empezamos a competir entre economías ya no solo por los niveles de productividad relativos, sino también por la política monetaria, la política arancelaria, la política fiscal, la política crediticia, ¿se entiende? Que dan más o menos márgenes de rentabilidad a los capitales que entran o salgan. ¿Se entiende? Bueno. ¿Cómo haces para regular eso? O sea, en ese mundo, la Argentina... Creás el Banco Central. ¿Se entiende? Sí. Eso te permite intervenir. Lo primero que te permite eso es intervenir. Ok, yo la puedo intervenir. Eso no quiere decir nada respecto de cómo intervenir. ¿Se entiende? ¿Entienden hasta acá? Sí, sí. Entonces, la pregunta de si había consenso en crear un banco central, sí, lo había, y es un consenso que no solo es argentino.
Los debates son sobre los límites y los alcances de esa institución por un lado, y por otro, la orientación de las políticas, más o menos procíclicas, más o menos ajustados a las prácticas de emitir en función de la cantidad de reservas. ¿Se entiende? Sí, perfecto. ¿Cuánto de más o de menos de déficit fiscal es tolerable? El proyecto que efectivamente se aprueba, que es el de Niemeyer, pero con una serie de modificaciones que no son menores, digamos, en términos de la capacidad del Estado para intervenir sobre la economía. Es un proyecto que está asociado a la figura de Raúl Prebisch, que ustedes tienen que empezar ya cada vez más a asociar ese nombre, porque Prebisch va a ser, digamos, uno de los actores principales del diseño de la política económica argentina en la década del 30, y sobre todo luego va a ser el director de la CEPAL, ¿no? Que es el organismo de Naciones Unidas para América Latina. Y después luego va a ser el creador del afamado Plan Prebisch, que ya discutiremos más adelante. El proyecto de Prebisch, que Prebisch estaba vinculado al grupo Pinedo y que había hecho estudios en Australia, había hecho una especie de pasantía de investigación en Australia, una persona de un técnico. El proyecto de Prebisch, que era gerente de investigación del Banco Nación, incluía, en primer lugar, una mayor vigilancia del Banco Central sobre los bancos, porque recuerden que el Banco Central, además de lo que yo dije, es fundamentalmente un prestamista de última instancia. ¿Qué quiere decir prestamista de última instancia, chicos? Que cuando un banco comercial tiene problemas de liquidez, le presta para acomodar su situación. ¿Cómo evitas que una crisis financiera de algunos bancos se convierta en una crisis generalizada? Fue lo que pasó igual, lo que dijo Valentín. No importa lo que pasó, importa cómo evitas que una crisis financiera se convierta en una crisis generalizada. Cuando vos en cierto punto le das una estabilidad al sistema monetario, pues las corridas a veces como fue la crisis del 30 o por ejemplo del 2001 es lo que genera que después todo el resto de la economía se caiga. Y si vos tenés un banco grande que por algún motivo cualquiera X, pero no tenga que ver con la política general de la economía, quiebra, ¿qué haces? Lo podés rescatar, como hizo en 2008 Estados Unidos. ¿Qué quiere decir un rescate? Darles plata para que solventarle sus problemas. Prestamista de última instancia, chicos. O sea, cuando hay un problema serio O como la tarjeta de crédito. No sé qué quiere decir la tarjeta de crédito hoy. ¿Qué quiere decir eso? Se supone que la tenemos que utilizar en última instancia, con él. Ah, ok. Cuando el sistema bancario, digamos, cuando una institución del sistema financiero corre el riesgo de quebrar, el Banco Central rescata. Ahora, ¿rescata y qué hace cuando rescata? Además de evitar que esa crisis se traslade y tenga efectos particularmente depresivos. Bueno, como que de cierta manera recupera la confianza, ¿no? De las personas. No, David, dale, pensá, no tires por tirar. ¿Cómo era la pregunta? Presta, rescata y después. O sea, le cobra un interés después. Bueno, ese banco quebró, ¿no? Se apropia. Y se lo queda, ¿para qué? Se quebró. Refinancia, deuda. Se liquida, chicos, se liquida la cartera para recuperar los activos. Ahora, esa liquidación, que se va a hacer a través del Instituto Movilizador, junto con el Banco Central, se crea el Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias, se hace, digamos, paulatinamente para no depreciar los activos. Por ejemplo, digamos, para poner casos concretos que sean más fáciles de pensar. Con la crisis del 30, ¿no? En Argentina. ¿La Argentina exportaba más o menos?
exportaba más. Luego de la crisis cae sus exportaciones. Entonces después de la crisis exportaba menos, David. Exportaba menos, ¿por más o por menos valor? Menos valor. Menos valor, ok. De manera que las empresas rurales tenían mayor o menor valor después de la crisis. Menor. Menor. Okay. Las empresas rurales que tenían créditos, las empresas rurales eran hablando fundamentalmente de tierra, ¿no? Ahora, las tierras que estaban hipotecadas, ¿el peso de la hipoteca era mayor o menor? Mayor. Mayor, claro, porque ahora vale menos. ¿Qué haces? ¿Pagás o no pagás la hipoteca? Y se te complica para pagarlo. Bueno, en muchos casos se dejó de pagar, digamos. La década del 30 lo que vos tenés es un enorme aumento del amor hipotecario del Banco Hipotecario Nacional. Ahora, si el Banco Hipotecario Nacional, liquidaba, o sea, tomaba posesión del activo, ¿qué pasaba con esos activos? Había que venderlos, ¿no? ¿A qué valor? Mercado. ¿Y el mercado qué indicaba? ¿Un valor a la suba, a la baja? A la baja. ¿Y entonces el banco recuperaba la que había puesto? Y no lo recuperaba. Entonces usted, este ejemplo, o sea, en 1933 el Banco Hipotecario Nacional va a desarrollar una política de conversión de cédulas, que es muy importante. El banco prestaba cédulas y esas cédulas en el 33 que había prestado, digamos, va a haber una conversión, te dan cédulas viejas, cédulas nuevas para las cédulas viejas y las cédulas nuevas aplazaban los cobros y bajaban la tasa de interés. ¿Para qué? Para darle aire a los productores agrícolas y ganaderos para que puedan pagar. ¿Por qué? Porque en caso contrario el banco se haría de una cartera con activos depreciados que en caso de venderlos depreciaría aún más el valor del mercado de esas tierras, con lo cual depreciaría aún más su cartera y dificultaría aún más el cobro de los créditos de aquellos que todavía seguían pagando, con lo cual se aumentaría la mora. Entonces, si vos tenés un banco con una gran mora y con activo depreciado, tenés un banco que ¿qué le pasa? Que quiebra o está por quebrar. Quiebra. Claro. Actualmente podría quebrar. El Banco Hipotecario Nacional desarrolla una política en el 33, que es la de la conversión de cédula, una política muy arriesgada, pero lo que intenta es evitar la depreciación de los activos que tiene el banco, que son las tierras que están hipotecadas. ¿Me explico? Bueno, ahora lo piénsenlo grandemente en términos del Banco Central. La propuesta de Prebisch implica que el Banco Central, que funciona como prestamista de última instancia, tiene mucha más capacidad de control respecto de la propuesta de Niemeyer sobre la actividad de los bancos que efectivamente garantizan. ¿Se entiende? Lo cual supondría, digamos, no solo controlar prácticas especulativas, todas las cuestiones que son fundamentales, sino también, en última instancia, en caso de tener que responder, que sea, digamos, para coyunturas menos desesperadas. ¿Me explico? ¿Entienden esto, sí o no? Sí. O sea, le pone límites, estamos hablando de más o menos límites para la actividad bancaria. Dependiendo de la circunstancia del país o global, ¿no? No, porque estamos hablando de dos proyectos y de los poderes de una institución, chicos. El proyecto de Prebisch le otorgaba más facultades al Banco Central que las que le otorgaba el plan del proyecto de Niemeyer. Todavía no estamos hablando de cuál fue la política del Central. Estamos hablando de las capacidades que tenían esas instituciones, los proyectos que están en pugna. ¿Se entiende? Después vemos qué se hizo. ¿Entienden, sí o no? Sí, perfecto. Una cosa es lo que yo puedo hacer y otra cosa es efectivamente lo que hago. No son lo mismo. Mucho menos en política económica. ¿Estamos de acuerdo? Sí. El proyecto de Prebisch, el proyecto que finalmente se aprueba, el proyecto de Prebisch, que es el que finalmente se aprueba, incluye una mayor vigilancia sobre la actividad bancaria, una mayor liberalidad en el uso de la política de redescuentos y mayores instrumentos para desarrollar políticas anticíclicas. Y así como en el caso de Niemeyer proponía la creación de una institución administrada fundamentalmente por particulares, en el caso del proyecto que efectivamente se aprueba, que es el de Prebisch, en cambio, si bien el directorio tiene una alta
composición de una alta representación de las empresas privadas, entre otras, y esto quiero que lo registren porque podamos hablar del proceso de organización, del Banco del Hogar Argentino, que es el banco que más capital suscribe y por lo tanto que más representa, el banco privado que más capital suscribe y por lo tanto mayor representación tiene, la que es el Banco Central. Si se garantiza, digamos, una alta participación del capital privado en la dirección del banco, al mismo tiempo el presidente del Banco Central, en el proyecto que finalmente se aprueba, que es el de Prevish, es nombrado por el Senado. ¿Ya? No, un funcionario político. ¿Se entiende? Ahora se entiende mejor porque estamos hablando de que las discusiones eran sobre la falta de independencia o sobre el exceso de independencia. ¿Cuál era el foco de la discusión? Que en el caso de que hubiera una falta de independencia, o sea, que la actividad del Banco Central respondiera, digamos, a las directrices de tipo política, eso podría implicar que el banco tuviera una política coyunturalmente más liberal que la que correspondiera, eventualmente mucho más liberal que la que correspondiera, y eso podría provocar un contexto en el cual la plaza estuviera eventualmente inundada de pesos y eso tuviera efectos inflacionarios. ¿Se entiende? ¿Entienden, sí o no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Yo lo escuché, por ejemplo. Se le manda una carta, a Pinedo, ¿no? ¿Cómo? Que de hecho, N. Mayer, ¿así se pronuncia? Claro, le manda una carta diciendo las consecuencias que podría traer un excesivo intervencionismo. Sí, pero de todos modos, sí, por supuesto que se cartean, se discuten, hay mucha intervención en la prensa, pero no, digamos, no es una discusión, ustedes entienden que esta no es una discusión original, ¿no? ¿Qué es lo que está de fondo en esta discusión? ¿La intervención o no? Claro, ¿y cuánta? No es, digamos, una discusión original, ¿me explico? Pero al contrario, no tiene nada de malo que no sea una discusión original. Es muy importante, que están discutiendo temas muy fundamentales, que claro, como no hay nada nuevo bajo el sol, se discuten temas que se vienen discutiendo hace muchos años. ¿Se intervino mucho más de lo que propuso Niemeyer? ¿Cómo? ¿Se intervino mucho más de lo que propuso Niemeyer? Te repito, no estamos hablando todavía de lo que es la política concreta, sino de los instrumentos. En términos de los instrumentos, sí, el proyecto que aprueba le otorga al Banco Central más instrumentos que el que Niemeyer proponía y una menor independencia respecto a las autoridades políticas que la que Niemeyer recomendaba. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Seba, ¿querés agregar algo sobre el Banco Central? No, está bien. Dijiste todo lo que había que decir. Digamos, ahora tendríamos que ver cómo funcionó eso en la práctica, pero bueno. ¿Cómo funciona esto en lo práctico? Justamente te va a tener que ver con los ciclos económicos en la segunda mitad de la década. Y ahora mi primera pregunta es, ¿por qué la actividad del Banco Central tiene que ver con los ciclos económicos? Porque es la que ayuda, en todo caso, a superar las crisis, con la contracción del crédito cuando tiene que hacerlo y con la emisión y darlo cuando tiene que dar estímulo a la demanda. Bueno, tu respuesta es parcialmente válida. ¿Por qué solo parcialmente válida? Porque el Banco Central no interviene solamente en contexto de crisis, chicos. ¿Se entiende? Vos tenés una tendencia general económica, un ciclo. Luego tenés un conjunto de decisiones de política económica. ¿Se entiende? Vos podés decidir, grosso modo, incentivar el ciclo o aplicar políticas anticíclicas. Se entiende que vayan en sentido contrario al ciclo económico. Por ejemplo, digamos, está habiendo un aumento de la demanda y vos comprás el crédito. Porque querés frenar ese aumento de la demanda. O al contrario, digamos, hay poca demanda y vos pones mucho crédito en la calle. ¿Me explico por qué? Porque querés incentivar la demanda. ¿Se entiende?
Entonces, para entender la política del Banco Central, uno tiene que entender primero cuál es el contexto, cuál es la naturaleza del ciclo económico que estamos hablando. ¿Estamos de acuerdo? En ese sentido, lo primero que hay que decir es que hay un ciclo expansivo entre 1934 y 1937, no solo en Argentina, sino en buena parte. Ahora vamos a ver qué hace el Banco Central en ese contexto. Luego, tenemos una nueva recesión en el 37-38, una caída de las exportaciones, una caída que va a rondar el 30%, y esto tiene que ver con qué? Con que en 1938, digamos, estamos en los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta acá? Hoy parece que están todos dormidos, no me están dando bola, así que yo no sé si mi clase está siendo malísima o ustedes no me están dando bola. No, sí, profe. Estamos todos atentos, profe. Sí, estamos escuchando. Yo quiero mostrarles ahora otra cosa, para hablar de los ciclos económicos. Quiero mostrarles esta filmina, que se supone que la tengo abierta y que no sé por qué no la puedo mostrar. Si esperan un segundo. Profe, una consulta. Previo a una guerra, ¿hay algún indicador económico que prevea algo de esta magnitud? No sé si me explico. No, la verdad no entiendo la pregunta, ahora se me da vuelta. Recién dijo que previo a la Segunda Guerra Mundial las exportaciones bajaron. ¿Sí? Más o menos un 50%, 57%, 54%. ¿Sí? Entonces, previo a cada guerra mundial que hubo, las dos que hubo, ¿no? Hubo una baja de exportaciones, el mercado exterior se contrajo, eso es lo que pregunto. Sí, claro, pero lo que pasa es que vos querés que yo te dé una respuesta que yo no te quiero dar, porque me parece que lo que vos querés es que yo te diga, mirá, si te fijas en el índice WD40, por poner, ¿no? Sí. Si te fijas en el índice WD40, te vas a dar cuenta que cada vez que el índice WD40 da así, entonces es posible que el mercado esté anticipándose a que habrá una guerra. ¿Me explico? Sí, profe. Bueno, y eso, digamos, en realidad uno podría decirlo, pero básicamente es un sinsentido. ¿Qué está pasando en 1938? El mundo es un polvorín, chicos. El mundo es un polvorín, la guerra ya está cuasi desatada, no hay que ser un veedor muy inteligente para saber que se va a desatar una guerra de escala internacional y que los contendientes van a ser buena parte de los compradores de Argentina y que por lo tanto lo van a comprar menos. ¿Se entiende? Sí, pero ahí la causalidad es la contraria. No es que porque el índice WD40 me está avisando, es porque me está avisando el avance del nazismo en Alemania, me está avisando la guerra civil española, me está avisando el fascismo en Italia, me está avisando, digamos, el pacto Molotov-Ribbentrop, ¿se entiende? La política internacional está dando señales en todo lado de que el conflicto va a estallar. ¿Me explico? Sí, profe. Y eso progresivamente va a... Digamos, vos qué haces si sos un inversor y vas a estallar una guerra mundial, ¿te pones una nueva fábrica? No, todo lo contrario. ¿Y necesitas el índice WD40 para eso? O el índice de zapatilla, como quieras decirle, ¿me explico? No, entendí perfectamente. O sea, ahí la causalidad es contraria. Okay. O sea, ustedes tienen que entender que acá la discusión no se trata de primero el mercado y después la política, o primero la política, después el mercado, primero la sociedad, después la cultura. No, es decir, nosotros lo que tratamos de mostrar es cómo, digamos, el contexto social, político y económico, en rigor de verdad, es una sola realidad que uno la parcializa para entenderla. En rigor de verdad es una sola realidad, es un solo proceso. Es cómo los hombres viven e intercambian aquello que producen. Bárbaro. Sobre esas condiciones generales, en las cuales, digamos, intervienen los factores sociales, políticos, económicos, culturales, al mismo tiempo vemos dos cosas fundamentales. A, las políticas públicas, cómo evolucionaron y cómo fueron respondiendo a los desafíos de cada contexto. B, la evolución de algunos sectores. ¿Cuáles? A, el sector agrario. B, el sector industrial. Sobre la actividad del Estado, ¿qué vemos fundamentalmente? Y sus políticas económicas orientadas A, la política fiscal, B, a la política monetaria, C, a la política comercial. Eso son lo que nosotros vemos. ¿Me explico? Entonces,
Siempre el primer paso para ustedes es entender el contexto social, político y económico. El segundo paso para ustedes es entender cuáles fueron las políticas económicas en esos contextos. Y el tercer paso es ver qué pasó con las políticas, con el avance de los distintos sectores de la economía que proponen. Bien. ¿Me explico? Yo no los veo, así que si no me dicen sí, no los veo porque estoy hablando para PowerPoint. Si no me dicen sí, no sé si me explico o no me explico. Sí. Sí, Dale, sí, dale, se listo. entiende, profe. Bueno, ¿están viendo el Power? Sí, sí, se ve. Sí, profe. ¿Quién estaría de acuerdo con la frase cuando la construcción va bien, todo va bien? Yo. ¿Quién estaría de acuerdo con la frase que la construcción es básicamente, digamos, una actividad que muestra muy bien y muy rápido cuáles son las condiciones generales del ciclo económico? Yo estoy de acuerdo. Yo lo asocio con algo que hoy dicen que es por la obra pública en general. No, la obra pública nada, pero la construcción es muy representativa. No estoy diciendo que no haya otro factor ni nada, pero la construcción es representativa, ¿sí o no? Sí. Sí, no. Sí. Sí, ok. Entonces todo se entiende porque yo les voy a mostrar ahora un gráfico de la construcción, ¿sí? Profe, pero usted, o sea, está preguntando si debo mirar la industria, esa industria para ver si el país va bien. No, yo no estoy diciendo, yo estoy diciendo que hay una metáfora en general que nos indica que hay una fuerte correlación entre la evolución general del PBI y de la actividad de la construcción. Eso es una correlación que se evidencia empíricamente en todos los lugares donde se ha medido. Al mismo tiempo que la construcción tiene efectos multiplicadores. Son dos evidencias empíricas que se han registrado en diferentes lugares. ¿Acá estamos de acuerdo? ¿Cómo efectos multiplicadores? Sí. Sí. Efectos multiplicadores, ¿qué son los efectos multiplicadores? No sé. Que a través de un factor se empieza a movilizar todo. Claro, a través de la construcción deriva en otras. La construcción genera lo que son las Chicos, la construcción, sí, lo que están diciendo, la construcción demanda mucha mano de obra, demanda muchos insumos, por lo tanto moviliza muchas industrias y contrata mucho trabajo, lo cual tiene efectos positivos sobre el conjunto general de la economía. Por ende se compra Mi estimado David, por ende claro, mi estimado David, yo celebro y valoro tu participación siempre con mucho entusiasmo y te lo agradezco, pero también te recuerdo, cuando decíamos en las primeras clases, que la universidad es acumulativa. ¿Estamos de acuerdo? Sí, perfecto. Efectos multiplicadores, no estábamos diciendo la fórmula de relatividad, chicos. ¿Estamos todos de acuerdo con eso o no? Por esos motivos es que yo considero que es pertinente mostrarles un gráfico de la construcción que muestra bien el ciclo económico. Podría mostrarles un gráfico del PBI, pero me parecía que era más colorido mostrarles un gráfico de la construcción. ¿Ven violeta? Sí. Sí. Violeta son la cantidad de casas construidas en Argentina en ese año. ¿Qué les muestra el gráfico? Fíjense 1929, ¿no? Que no está marcado con años, sino fíjense que el año aparece cada 2. Ya tenemos 28. ¿Se puede ampliar eso? Sí, se puede ampliar. ¿Ahí se ve mejor? No, más. Sí. Si puede ser un poquito más, mejor. Esperen, ya toqué la campanita, la copita esta que amplía, pero no, la computadora me está dando. Perdón. Pero ahí está. ¿Ahí lo ven? ¿Lo ven mejor? Profe, Sí, fíjese sí, que abajo tiene una barrita que dice 80%, fíjese si ahí no le aumenta. Ya la amplié toda, ya te va a aparecer. ¿La ven mejor? Ah. ¿Ven 1929, sí o no? Acá. Sí. Sí, profe, se ve. Acá está 29. Sí. La crisis en Argentina en rigor de en el 30, eso lo recuerdan, ¿no? Sí, profe. Ok. ¿Hasta cuándo cae la construcción? Hasta 34. 33. Hasta 34. Bueno, hasta el 33 está perfecto. 33 y a partir del 34 repunta. Hasta el 33, yo leí más hasta el 33. Ok. A partir de ahí, ¿qué tenemos? Un leve repunte, en lo cual en el 35 se tiene el mismo nivel que en el 32. Un leve repunte, pero fíjense que ese leve repunte continúa ¿hasta cuándo? Hasta el 38. Hasta el 38. 38-9, chicos. Fíjense acá. Sí. ¿Qué pasa en el Hasta el 39? 46, 48. No, acá hay una caída, mi amigo.
en el 38 y 30, en Acá, el mirá la 39 curva. y 40 de donde Miren, se ve la guerra. miren toda la curva, chicos. La curva es así, como está haciendo mi mouse. ¿Cómo hay hasta el 46 crecimiento? Acá hay caída, chicos. Respecto al 40 hay una caída. Sí, perfecto. Este es el impacto de la Segunda Guerra Mundial sobre la construcción. Y este es el proceso expansivo que estábamos viendo del 34-37. ¿Lo ven? Sí. Digamos que la crisis en la construcción toca su punto más bajo en el 33, casi coincidentemente con la economía general, con el PBI, y a partir de entonces hay una marcada recuperación. ¿La ven? Profe, ¿le puedo hacer una Lo pregunta? podemos ver así, chicos. Yo no lo quería ver así porque es más aburrido. Miren el gráfico del PBI. Esta es la CEPAL. Amarillo es PBI. Violeta es PBI, perdón. ¿Lo ven? Sí, sí. Ven cómo lo acompaña y fíjense, ustedes lo quieren ver en términos de PBI, CEPAL en 1958. Acá está el 29-30, acá está la caída y acá está la recuperación del ciclo, ¿lo ven? Fíjense la guerra, hay una caída. Una caída en principio que al igual que en la construcción, fíjense que la caída posterior a 1937-38, en términos relativos, es menor que la anterior, ¿no? O sea, nosotros acá en el 29 tenemos un shock del comercio internacional, ¿estamos de acuerdo? Sí, ¿no? Más o menos. Sí, profe, perdón. En el 39, por la Segunda Guerra Mundial, tenemos otro shock, ¿sí? ¿No? Más o menos. Sí. ¿Las caídas son iguales? No. No. Acá se parece una U apaisada y acá es una B corta marcada. Entre este ciclo y este ciclo, ¿yo qué tendría que preguntarme, lógicamente? ¿Por qué hubo esta diferencia entre uno y otro? Claro, ¿por qué la caída fue menor? ¿Se entiende? Profe, yo le iba a ¿Por hacer qué la caída fue menor? Claro, yo le iba a hacer ¿Perdón? esa pregunta con respecto, yendo al ejemplo que le. Yendo a la pregunta que le hice antes, y usted el ejemplo que vio del índice WD-40 de forma de ejemplo. ¿Por qué, por ejemplo, en. Bueno, acá te lo voy a responder yo ahora, rápidamente. Ah, ok. ¿Están viendo el mouse? ¿Están viendo el mouse? Esto lo van a ver en la próxima clase. Lo que yo estoy viendo con el mouse ahora lo van a ver en la próxima clase. Acá lo que cambia son las políticas públicas y el peso del sector industrial, chicos. Acá lo que cambia son las políticas públicas y el peso del sector industrial. Y en el cambio de las políticas públicas, que es un tema no menor, entre los cuales, por ejemplo, aparecen nuevos instrumentos, por ejemplo, la creación del Banco Central, que te permiten desarrollar políticas anticíclicas. Al mismo tiempo también hay un proceso de aprendizaje de los policymakers que el texto marca muy bien, ¿no? Fíjense los que leyeron el texto, que el texto dice, bueno, ojo, que hay un aprendizaje. Todo este desarrollo de nuevas instituciones, de nuevas capacidades estatales, va a tener una correlación fuertemente positiva con el resultado de una caída mucho menor respecto del impacto de la Segunda Guerra Mundial con el impacto de la crisis de 1929. Eso texto lo marca muy claramente. Ahora bien, el ciclo expansivo 34-37, ¿por qué se explica? En primer lugar, porque los términos de intercambio de la Argentina se recuperan. Ustedes ya saben qué son los términos de intercambio. ¿Qué son los términos de intercambio? ¿Qué son los términos de intercambio, chicos? Mayor comercialización entre los términos entre de los países. Es un concepto, chicos. Términos de intercambio es un concepto. ¿Qué concepto es? Con términos de intercambio, ¿a qué se refiere? La exportación y la importación. La relación entre. Claro, eso. Una compañera dijo, ¿podrías decir por favor la compañera? No te puedo ver el nombre porque tengo el Power abierto. No, lo dijo Tomás, pero iba a decir lo mismo, la relación entre la exportación y la importación. O sea, la relación en términos de valor entre lo que exporto y lo que importo. Para la Argentina esa relación mejora. Primer síntoma de la recuperación. Segundo motivo por el cual hay recuperación. Hay un ingreso de capitales a la Argentina. Tercero,
a partir del año 33 la producción crece. Este dato lo marco porque ya vamos a ver, a partir del crecimiento del mercado interno y del proceso sustitutivo, no es que la Argentina se independiza de los grandes ciclos comerciales internacionales y su dependencia del comercio internacional, pero al mismo tiempo se incorpora un nuevo motor al crecimiento económico, un nuevo sector dinámico que tiene una dependencia relativa menor que las exportaciones respecto de los grandes ciclos del comercio internacional. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Sí. Otro elemento que sería el déficit de la balanza de pagos y por lo tanto, digamos, la caída de reservas se revierten. Como entró más oro y divisas a la Argentina, hubo, por lo tanto, mayor volumen de dinero y de crédito. Y acá tenemos una política del Banco Central. ¿Qué hace el Banco Central? Hay más divisa. Aumenta, por lo tanto, la reserva. Por lo tanto, aumenta la cantidad de circulante, porque ya tiene un tipo de cambio. ¿Qué hace el Banco Central? El Banco Central va a desarrollar en principio una política que tiende a morigerar la expansión de los medios de pagos. La pregunta es, ¿cómo lo hace? Se pone en marcha una política que se conoce como política de esterilización, que tiene básicamente como buques insignias la venta de bonos de los gobiernos, la venta de bonos del gobierno, o sea, el Banco Central y el Tesoro venden bonos del gobierno a los bancos particulares, por supuesto con tasas de interés atractivas, pero con esa venta de bonos contra efectivo de esos bancos, lo que logra el Banco Central es quitar dinero de los bancos particulares, y al quitar dinero de los bancos particulares se reduce la capacidad prestable. Al reducir la capacidad prestable, se supone que se desacelera el crecimiento de las inversiones y de la presión del consumo sobre la evolución general de la economía, y esto tiene por efecto tratar de morigerar los potenciales efectos inflacionarios. Recuerden igual que tenemos un mercado cambiario que está desdoblado. Va a haber una nueva modificación en el 38, pero la modificación del 33 que discutieron con Aníbal todavía está vigente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Esto se tradujo, por supuesto, en un fortalecimiento de las reservas. Ya contesto. Esto se tradujo, por supuesto, en un fortalecimiento de las reservas. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Sí. Es más, de hecho, ¿por qué el Banco Central puede desarrollar esta política de esterilización? ¿Cuándo un Banco Central puede desarrollar esta política tan activa? ¿Qué tiene que tener para poder desarrollarla? Control. Reserva. Perdón, Reserva, porque las compras y las ventas acá no son compulsivas, chicos, digamos. Tenés que tener reserva, bueno, ¿se entiende? Vos con muchas reservas y con una institución que te permite definir la política monetaria, un mensaje que vos podés emitir al mercado es: yo no voy a devaluar, o yo voy a devaluar lo que vos quieras, porque yo puedo comprar y vender según voluntad, ¿se entiende? Tengo poder de fuego. ¿Me explico? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Sí, profe. Ok. Sin embargo, el ciclo se revierte en el 37. El ciclo se revierte en el 37 porque los argentinos son un desastre, porque la economía argentina es mala, o porque los administradores de la economía argentina, digamos, aplicaron políticas inconvenientes. La respuesta es, por supuesto, siempre es sujeto de interpretación esto, pero la respuesta es no. ¿En qué sentido es no sin interpretación? Que nuevamente lo que hay es un shock externo. Lo que hay es un shock externo. Este shock externo le viene dado a la Argentina nuevamente por una recesión que es mundial. La Argentina no es el principal jugador del comercio internacional mundial, no es el principal actor del capitalismo, y muchas veces, digamos, el shock de la Argentina responde a los grandes ciclos económicos internacionales. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Esta recesión mundial, ¿qué va a provocar? Quiero decir una cosa, perdón, que sí es una Claro, no Argentina. escuché.
a esta recesión mundial se va a sumar una argentinada. La argentinada que se suma es que hay malas cosechas. ¿Por qué Argentina sería una mala cosecha? No, porque quiero decir que es una cosa que pasó en Argentina, chicos. Ah, yo lo entendí como avivada más que Argentina. No, digamos, ¿qué es efecto de evolución interna y qué es consecuencia de evolución exterior? Ok, perdón, disculpe. Las exportaciones argentinas, de resultado de este proceso de recesión mundial, caen. Por lo tanto, por eso decía, el mercado está desdoblado, el peso en el mercado libre comienza a perder valor. Porque Argentina exportando menos significa recaudando menos, pero sosteniendo el tipo de cambio significa erosionar las reservas, ¿se entiende? Al erosionar las reservas es presumible pensar que va a cambiar la relación del peso a la libra, a la divisa, perdón, y en la plaza local se opera. Entonces, en el mercado libre hay una depreciación del peso. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Sí. ¿Seba, querés decir algo? Sí, bueno, que en ese contexto recesivo es cuando el Banco Central, aprovechando las políticas, mejor dicho, las herramientas de política económica que fue construyendo en los años previos, utiliza ese dinero que en un principio fue esterilizado para intentar reactivar el ciclo económico con algo que acá los autores denominan como medidas compensatorias, pero el problema era que esa expansión de crédito lo que hacía era mantener en auge la actividad económica interna y lo que hacía era evitar que se redujeran las importaciones. Es decir, cuando se da en este contexto, digamos, de ciclos recesivos, una de las principales cosas a las cuales se les apuntaba básicamente para ahorrar divisas era básicamente recortar importaciones. Por eso es que en el año 38 es que se termina devaluando la libra en el mercado oficial, lo cual hacía que importar fuera todavía más caro, porque digamos la relación entre el peso y la libra se amplía, y eso entre algunas características, podríamos decir benéficas, beneficia a lo que sería la sustitución de importaciones. Porque, no, me sumaba a lo tuyo, Seba, porque sí, a esta devaluación se va a sumar un reforzamiento del control de cambios que va a extender la necesidad de permisos previos de importación al mercado libre. Recuerden que había un mercado libre y un mercado oficial, ¿no? Bueno, se va a extender también al mercado libre. Entonces, es más caro, digamos, y más engorroso importar, sí se ve. No, simplemente, digamos, para que se entienda el tema del control de cambios. El control de cambios fue algo que se estableció en 1931, básicamente porque el país tenía pocas divisas, había que administrarlas, y como recién mencioné, uno de los ítems a los cuales se apuntaba para ahorrar divisas era recortar importaciones. El control de cambios es algo que va a tener una vida bastante larga, sacando algunos, digamos, momentos puntuales que después vamos a ir viendo a lo largo de la materia. Por ejemplo, si no me falla la memoria, se extiende hasta el periodo de convertibilidad en 1991. En diferentes momentos a lo largo de todos esos años, el control de cambio va a estar presente. Y recuerden, para entenderlo más fácil, lo que nos pasa hoy en día, que nosotros tenemos lo que vulgarmente denominamos un cepo cambiario, que en realidad es eso, es un control de cambio. Y lo que está ocurriendo a fines de 1938 es un contexto internacional que se va volviendo cada vez más complejo, pero con un Estado que tiene más herramientas políticas para afrontar esa complejidad externa,
y ese control cambiario se va volviendo cada vez más, ahí no me sale la palabra, se hace más extensivo, porque antes teníamos que había que pedir un permiso previo de importación en el mercado oficial, pero ahora se extiende al mercado libre, con lo cual es un control mucho más fuerte, mucho más estricto. Por eso, para entenderlo más fácil, quizás piensen un poco en lo que pasa hoy en día. Cuando hay algún inconveniente, ¿qué es lo que se hace? Y ampliar las restricciones a través de lo que nosotros llamamos cepo cambiario, que es un control cambiario, básicamente. Y que aparte ese desplazamiento de cambio beneficia, en este caso, a la industria, o benefició a la industria, ¿verdad, Sebas? Claro, eso lo vamos a ver ahora, pero la restricción de importaciones vía el control de cambios, o sea, ¿por qué hay restricción de importaciones? Porque vos tenés menos divisas y el Estado hace un listado de prioridades a quién le vende y a quién no. Entonces, como vos no podés importar lo que querés, es decir, suponete, vos tenés una fábrica y por ahí querés importar una maquinaria, bueno, vos por ahí lo negociás con el Estado y el Estado te dice, bueno, listo, yo te doy las divisas, te las vendo a tanto. Pero vos no podés importar ahora, por ejemplo, bienes de consumo, o sea, bienes terminados. Ahora, como lo que vos no podés importar, por todo esto que estamos explicando, lo empezás a producir localmente. Ahora, el tema es que vos, para producir localmente, se supone que mínimamente tenía que haber una capacidad instalada. Entonces, ahí es cuando vos te vas para atrás y te encontrás con que en la década del 20 Seba, hubo, por ejemplo, sí, andá directamente conectar eso y andá con la versión olímpica. No, básicamente que vos tenés, en los años 20 hubo una llegada muy importante de industrias que vinieron de Estados Unidos, que invirtieron en capital fijo, es decir, en maquinaria, instalaciones, etcétera, y básicamente el despegue industrial, por lo que sería el desarrollo de la ISI, la industria sustitutiva de importaciones, que va a tener como destino el mercado interno, se va a sostener fundamentalmente en esa capacidad instalada en los años 20. Y la versión olímpica de la industrialización es que justamente el contexto de crisis de los años 30 es lo que permite que a través de la industria local se empiecen a producir bienes que ya no se podían importar desde afuera, por la crisis, las restricciones cambiarias, etcétera, etcétera. ¿Cómo se va a darle? Sí, pensé que te habías cortado. No. Después, bueno, si relacionándolo, por ejemplo, con lo que se negoció en el Pacto Roca-Runciman, en donde ahí nosotros tenemos que, por ejemplo, se va a beneficiar el ingreso de manufacturas británicas, que van a ser más baratas, porque aparte van a poder acceder al mercado oficial de divisas, con lo cual ahí la divisa era más barata y por ende lo que se importaba era más barato. Y básicamente ese crecimiento industrial que se da en los años 30 se hace a expensas, fundamentalmente, de aquellos productos que antes se importaban desde Estados Unidos. Por ejemplo, un caso fundamental va a ser el de Siam Ditela, que era una empresa local que se dedicaba a fabricar heladeras. Pero, no obstante, eso no significa que Estados Unidos se resigne a perder ese mercado, ya sea por un lado con los británicos, cuando mejora su posición relativa en el mercado argentino, y tampoco con la ISI, y es más, se va a dar una llegada de industrias estadounidenses que van a saltar las barreras arancelarias y cambiarias y se van a instalar en el mercado argentino para poder producir para ese mercado que está expandiéndose. Seba, pará, ¿en qué año sucedió todo esto? Porque como que me perdí. Estábamos en 1938 con una crisis. No, pará, te interrumpo. Ahí está me planteada la pregunta, no es un año. En 1929 hay una crisis internacional enorme, que tiene un impacto muy fuerte en la economía argentina. La economía argentina no podrá exportar la misma cantidad ni por el mismo valor que importaba en 1928, sino hasta 1962-63. Eso cambia las condiciones de inserción de la economía argentina en el mercado mundial. Eso abre un conjunto de condiciones y cierra otras. ¿Cuáles cierran? Las posibilidades de que
que las exportaciones agropecuarias pudieran movilizar el conjunto de la economía argentina. De resulta de esas transformaciones, entre otras cosas, va a aparecer un sector industrial fuerte. Ese sector industrial da lugar a un proceso de industrialización. Lo que decía Sebastián, que es la pregunta del $1.000.000, es de qué se trató ese proceso de industrialización. ¿Por qué? Porque no todo proceso de industrialización es igual a sí misma. La Argentina tenía industria en el siglo XIX, tenía industria en la década del 20, como dijo Sebastián. Sin embargo, en la década del 30 se intensificó. Y hay que responderse por qué. Sebastián dio el caso de Siam Litera, es un caso que bien sirve como caso testigo. ¿Por qué bien sirve como caso testigo? Porque Siam Litera se funda en 1911, asociado fundamentalmente a la provisión de surtidores de nafta. Ya en la década del 20 Siam tenía sucursales en Chile y producían en Brasil, pero sin embargo en la década del 30 se va a reorientar primero A, el consumo interno, B, va a iniciar un proceso de crecimiento y expansión que le va a permitir en la década del 60 ser la industria más grande de América Latina. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la pregunta es de qué se trató esa industria. Para comprender de qué se trató esa industria, Sebastián dijo industrialización por sustitución de importaciones. Porque hay un tipo de industria que es complementaria de las agroexportaciones, o sea, hay un tipo de crecimiento industrial que fue complementaria del crecimiento de la economía argentina hacia afuera, a través de las agroexportaciones. ¿Por qué? Fundamentalmente por el costo del flete y por supuesto, por la capacidad de compra del mercado argentino. Ahora, Sebastián acaba de decir que en la década del 30, resulta de la caída del comercio internacional y del control de cambios, o sea, un elemento, digamos, que es completamente shock, y otro elemento que es parcialmente shock, porque si bien el control de cambios surgió como una respuesta coyuntural, como explicó Sebastián, para poder cubrir el servicio de deuda, luego se sostuvo durante una década y ese control de cambio, cuando se sostuvo durante una década, tuvo otros efectos que uno puede decir que en alguna medida fueron positivos para el crecimiento del sector industrial. Lo que no se puede afirmar con total seguridad es que ese crecimiento, que ese efecto positivo sobre la industria haya sido enteramente buscado. Lo que estaba diciendo Sebastián es que el control de cambios existió, que ese control de cambios tuvo un efecto positivo, lo cual no es lo mismo que decir que el control de cambios se creó para favorecer a la industria. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, sí. Ahora, en ese sentido, la pregunta sobre el año carece de sentido, valga la redundancia. Juan, una cosita, te redondeo lo que dijiste. Sí. Digamos, la industrialización sustitutiva, básicamente lo que implica es que hasta ese momento existía, que Juan lo mencionó, una división que tenía que ver con decir, bueno, tenemos la economía agroexportadora, tenemos algunas agroindustrias, que eran las industrias naturales, es decir, industrias que se consideraba que podían tener alguna viabilidad porque existían, porque el país producía materias primas que podían procesarse acá. Pero por el otro lado estaban industrias que se consideraban artificiales, que eran industrias para las cuales, por ejemplo, el país no tenía materias primas para poder procesarlas localmente, sino que se necesitaba de importar insumos desde el exterior. Pero no te que sea en el sentido de que no le contemos que la sesión es el mayordomo. Lo importante que se grafique en la cabeza a fuego es que no todo proceso de crecimiento industrial es igual a sí mismo. Uno puede hablar de revolución industrial, por ejemplo, en el caso de Gran Bretaña, innovación. Puede hablar de industrialización dirigida por el Estado, por ejemplo. Puede hablar de industrialización complementaria a las agroexportaciones. O puede hablar de industrialización sustitutiva. Implica producir localmente lo que antes importaba. Ahora, ustedes que tendrían que preguntarme, y Juan, ¿por qué se puede producir y comprar localmente lo que antes importaba? ¿Qué? ¿Ahora producimos más barato? Y la respuesta es no. No se trata de un reemplazo por mayor eficiencia o por baratura, sino que se trata de un reemplazo por condiciones provocadas por, valga la redundancia, las condiciones del comercio internacional, que responden primero al shock de la crisis de 1929 y luego a la Segunda Guerra Mundial. Dos coyunturas que van a favorecer el reemplazo de la producción importada por la producción local, toda vez que A, la Argentina exporta menos y tiene menos para comprar, B, de resultas de eso surge el control de cambio y otras políticas arancelarias más que acompañan cierto reemplazo,
C, las economías exportadoras se están ocupando también de responder a la crisis del 29, de resulta de lo cual se cerraron y por lo tanto están exportando menos. Como la Argentina no solo desarrolló control de cambio, sino también algunas políticas arancelarias, algunas economías, la norteamericana puntualmente, porque estaba desfavorecida por el control de cambio de resulta de los acuerdos del Pacto Roca-Runciman que favorecían a la industria británica, lo que hacen es saltar las barreras arancelarias, es decir, colocar fábricas aquí. ¿Por qué colocan fábricas aquí? Porque, entre otras cosas, la Argentina tenía un mercado interno prometedor. ¿Se entiende? Por eso, en la década del 30 se instalan más de 100 compañías norteamericanas en Argentina, que son parte del proceso de industrialización. Ahora bien, esas compañías no son las únicas que protagonizan el proceso de industrialización distributiva, sino otras. Muchas empresas pequeñas, o sea, hay mucha pyme, mucha pequeña y mediana empresa, mucha empresa familiar, que son compañías A, vinculadas al mercado interno, con poca capacidad de exportación, B, sobre todo, al sector liviano. Digamos, hay otros niveles de industrialización, digamos, alguna dirigida por el Estado, por ejemplo, YPF, que digamos, implica ciertos desarrollos vinculados a la petroquímica. Hay compañías, digamos, sobre todo en el sector alimenticio, de mayor escala, muchas de las cuales son norteamericanas, por ejemplo, digamos, Bagley, en un caso. Pero, digamos, uno podría decir al mismo tiempo que buena parte del protagonista del proceso de industrialización sustitutiva fue la industria textil. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, Sebastián dijo algo cuando yo le interrumpí que decía 9 días que el asesino es el mayordomo. ¿Por qué? Porque el hecho de que haya industrialización liviana, es decir, fíjense cómo va la secuencia, digamos. El hecho de que, ¿por qué hay industrialización ahora sustitutiva? Bueno, porque hay problemas para importar. Y eso abre una ventana. Bárbaro. Entonces, bueno, qué bien, ahora gastamos menos divisa. Ahora, hay industria liviana. La industria liviana, para funcionar, ¿qué requiere? Insumos, maquinaria. Bueno, ¿y dónde lo sacás si vos no lo producís? Lo tenés que importar. O no te actualizás. Y al mismo tiempo, bueno, entonces ahí empezás a gastar divisa. ¿Me explico? Necesita una capacidad instalada mínima. Que la Argentina no la tiene, para no importar. Entonces, si vos, por un lado, esa industrialización te requiere que vos compres insumos importados, y al mismo tiempo esa industria no exporta, y al mismo tiempo tus agroexportaciones bajaron de valor, no se recuperaron, sino hasta la década del 60, los niveles del 28, es posible que, salvo que vos puedas sostener un proceso de crecimiento vinculado al crecimiento, valga la redundancia, al mercado interno, en algún momento tengas problemas. ¿Me explico? Van a falta divisas. Ese problema la Argentina no lo tiene con tanta fuerza en la década. Lo va a tener con mayor fuerza, sobre todo a partir de 1949, y vamos a estudiar luego la crisis de Stop and Go. Yo por eso le decía a Seba, no le digamos que el asesino es el mayordomo. Ahora bien, ¿cómo crece tanto el sector industrial del mercado interno? Básicamente por un fenomenal proceso de urbanización que se sucede en Argentina en la década. Un enorme crecimiento de la economía urbana, hay un enorme crecimiento demográfico de las grandes ciudades, y hay un proceso de modernización general que se va a traducir también, digamos, en un crecimiento del mercado en el doble sentido. Es un mercado de consumo, yo no quiero decir masivo, porque en todo caso eso sucede definitivamente con el peronismo, pero sí un mercado de consumo muy ampliado, con una nueva demanda y con nuevos sectores. Buena parte de esos nuevos sectores son los migrantes, son migrantes internos. Entonces, ¿ustedes qué tendrían que preguntarnos ahora? Che, Juan, che, Seba, ¿y por qué hay tantos migrantes internos? Y yo les pregunto, ¿cuál les parece que es la respuesta? Por la crisis que va en el agro. Yo les conté el cuento del Banco Monetario Nacional, ¿se entiende? Esa crisis de rentabilidad del sector, porque finalmente, digamos, una crisis de rentabilidad, una crisis generalizada del sector agrario, lo que hace, entre otras cosas, es expulsar mano de obra. Ahora, simultáneamente se está dando este proceso de industrialización sustitutiva
que permite, digamos, incorporar al mercado de trabajo a esas personas. Porque ustedes, ¿cuál es la consecuencia? Ustedes lo vieron en Aníbal, digamos, ¿cuál es la consecuencia más dramática de la crisis del 30? El desempleo. El desempleo, que se revierte a partir del 35. A partir de 1935 se revierte la tendencia de desocupación. Y tienen que ver con este desarrollo. La Argentina, digamos, se urbaniza a los niveles que nosotros conocemos en la década del 30. Para decirlo brutalmente, el conurbano bonaerense es, entre otras cosas, digamos, un fenómeno cuyos orígenes uno puede rastrear definitivamente en la década del 30. ¿Se entiende? Y así otros conos urbanos. Por supuesto, ¿cuáles son las ciudades que principalmente crecen? Buenos Aires y el litoral. ¿Por qué, profe, perdón, lo del conurbano? ¿Por qué qué? ¿Por qué lo del conurbano? Por la densidad demográfica. Digamos, hasta la década del 30, exagerando, uno podría decir que el conurbano bonaerense existía, sobre todo en la zona norte, menos en la zona oeste, y era una isla de barrios alrededor de las estaciones de tren. Claro, yo tengo entendido, o lo que más recuerdo era que... Formalmente como ejido urbano es de 1947, la idea de conurbano así se formaliza en el 47, pero digamos como realidad demográfica es de los 30. Claro, yo lo que decía que más o menos tenía en cuenta lo de la creación de los barrios a través de, por ejemplo, ferrocarriles, como pasaba por... No, sí, claro. Por ejemplo, Caballito, Línea... No, por ejemplo, sí, Palomar se lotea en 1909, con él. Sí. Una que me acuerdo ahora, pero no vivía ni el loro en Palomar. No. ¿Cuándo empiezan a vivir los loros en el Palomar? Y sobre todo en la década del 40. ¿Que también llegan en los trenes? ¿Perdón? Que también llegan en los trenes, digo. No, el tendido ferroviario existe de antes. De hecho, el loteo de Palomar fue ferrocarril. Pero, digamos, la realidad metropolitana es hasta los 30, sobre todo una realidad del norte y en menor medida del sur. Y, por supuesto, circundante al Riachuelo. Piensen, por ejemplo, que la avenida General Paz es de 1936. El Buenos Aires, que el conurbano nosotros conocemos ahora, el primer y el segundo cordón, demográficamente, es una realidad que se construye a partir de los 30 y que explota en los 40. ¿Sí? Este proceso de urbanización, que supone no solamente un crecimiento demográfico, sino la creación de un mercado interno, porque piensen, digamos, que parece una tontería, digamos, decir estas cosas, pero bueno, vale la pena decirlo. Por ejemplo, digamos, la migración del campo a la ciudad, entre otras cosas, supone una, digamos, mayor mediatización, mayor necesidad de los mecanismos de mercado para satisfacer la compra, la producción de bienes y servicios necesarios para la vida, como diría, cosas útiles necesarias para la vida. Es decir, digamos, las personas que viven en el campo, digamos, la realidad rural incluye una porción mayor de prácticas de autorreproducción del consumo que la vida urbana, ¿se entiende? La vida urbana incluye un mayor predominio, por ejemplo, de A, la relación salarial, B, la satisfacción de las necesidades a través de la compra en el mercado, C, todo un proceso de desarrollo de infraestructura vinculado a la concentración demográfica, D, un mayor desarrollo del sector servicios y comercial, ¿me explico? E, de las profesiones liberales, D, con el desarrollo de la infraestructura, estamos hablando no solamente de pavimentaciones de caminos, sino también de escuelas, hospitales, lo cual requieren más servicios. No sé si me están entendiendo. Es ese proceso de urbanización, es ese crecimiento del mercado interno, es ese proceso de urbanización y de crecimiento del mercado interno el que está pudiendo consumir en principio lo que está produciendo esta industrialización sustitutiva. Que vuelvo a repetir, hay que tener claro que si las ramas dinámicas son los tejidos de algodón, la petroquímica en menor medida, los de alimentos, fundamentalmente el buque insignia, la producción de carne, los frigoríficos, el buque insignia es el sector textil, el alimentario, es decir, industria liviana, que no produce bienes intermedios, ni capital, ni bienes de capital en el sentido ahora de máquina de máquinas.
Al mismo tiempo, esa inflación sustitutiva tuvo poca capacidad exportable. En principio, poca capacidad exportable. Y el contexto de la Segunda Guerra Mundial y de la creación de la Corporación de la Promoción del Intercambio, que favorecía por políticas fiscales, arancelarias y tributarias algún nivel de exportaciones. En el contexto inicial de la Segunda Guerra Mundial, la Argentina tendrá alguna capacidad para exportar sobre todo a los países vecinos, lo cual implicaría también la posibilidad de acceder a un nivel de divisas un poco mayor que antes de 1940, lo cual permitiría cierto nivel de desahogo respecto de esta necesidad de insumos, de capital y de combustible de la que hablaba Sebastián. Ahora bien, la coyuntura va a volver a cambiar con la guerra, ya no solo en el sentido de este conato de capacidad exportable, sino también en el que la realidad va a empezar un poco a cambiar en el sentido de que, así como se desarrolló el proceso de inflación sustitutiva, se desarrolla al compás la necesidad de importar, que era lo que decía Sebastián. Ahora bien, la guerra va a provocar, entre otras cosas, nuevamente, que los países beligerantes están ocupados en hacer una guerra y no en exportar bienes intermedios y bienes de capital, con lo cual van a faltar, digamos, si la coyuntura anterior era tenemos divisas y faltan bienes, al revés, la coyuntura del 39 va a ser, tenemos divisas, lo estamos exportando, porque la coyuntura de la guerra va a favorecer las exportaciones argentinas, ya lo van a ver después, pero faltan bienes porque no podemos importar, porque los países productores que necesitamos importar no están exportando. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Juan, una pregunta. Sí, ya te respondo. Déjame que diga esto para cerrar para la clase que viene. Todo este proceso de industrialización va a provocar nuevos debates y el despliegue de nuevas instituciones. Algunas, como la Corporación para la Promoción del Intercambio, digamos, tienen una función más bien administrativa y de carácter, digamos, financiero. Ahora bien, van a haber otras instituciones que se van a crear que tienen que ver muchas veces, tienen que ver con las empresas públicas, por ejemplo la Marina Mercante, que se va a crear en el 42. Pero eso lo van a ver en la próxima clase cuando sobre todo vean, digamos, frente a los debates sobre la industrialización y qué hacer con esta realidad, aparezca el primer gran plan que contempla qué hacer con la industria, que es el Plan Pinedo de 1940, que nosotros no vamos a ver, sino que van a ver la clase que viene. Y ahora sí, ¿cuál es tu pregunta? Yo la duda que tenía era eso de que vos dijiste de que en la Segunda Guerra Mundial la exportación de Argentina fue algo positivo, pero mi duda era por qué yo no digo ni positivo ni negativo, para cuidado, porque esto es importante para que entiendan los textos. La Argentina, en el 39, el resultado de las condiciones del conflicto, más su crecimiento industrial, más las condiciones relativas de los países vecinos, tiene una capacidad mayor de exportación y de hecho tiene una capacidad de exportación en los países vecinos. A la vez, en el 41 se crea la Corporación para la Promoción del Intercambio, que tiende a favorecer con políticas arancelarias, fiscales y crediticias las exportaciones industriales, lo cual da un margen un poco mayor. Eso quisimos decir. Por ahí yo me expresé mal, pero lo que quiero decir es eso. Ahora sí hacen la pregunta. Igual creo que ahora entendí, porque justo cuando fue la Primera Guerra Mundial me acuerdo que habías dicho que bueno, que fue muy devastador para la exportación de Argentina, y que yo siempre había escuchado que la Segunda Guerra Mundial había sido en cierto punto para la exportación, claramente que no era genial, pero que había sido Pero el punto, mi querido alumno, no digo tu nombre, por eso digo mi querido alumno, es que vos no estás teniendo en cuenta algo, que exportación no siempre sigue a sí mismo. Vos tenés que ver qué hay adentro de las exportaciones. Y en la Primera Guerra Mundial, lo que hay son las exportaciones agropecuarias. ¿Se entiende? Sí. Y la industria no tiene capacidad de exportación. Ahora nosotros estamos hablando de la industria, estamos hablando de las industrias, no de la producción agrícola ganadera, y estamos diciendo que la coyuntura de la guerra favoreció algún nivel de exportación de industrias exportación industrial. ¿Se entiende? Sí, gracias.
Bueno, ¿alguna otra pregunta? Profe, yo para terminar, en el Power anterior dice un nivel de proteccionismo infantil. El infantil, ¿a qué hacen referencia? No. Hay la teoría del proteccionismo infantil, Sí, que la van a ver con detalle en el Plan Pinedo. Es una forma de nombrar de los actores históricos la idea de, bueno, hay que proteger todo o hay que segmentar lo que se protege. La Argentina tiene que reemplazar todas las importaciones, tiene que reemplazar algunas u otras. Sebastián dio una parte del debate, digamos. Hay una perspectiva que sostenía, bueno, mira, la Argentina no puede producir todo. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos importar y no nos alcanza. No podemos pagar todo lo que necesitamos importar para sostener el crecimiento industrial. Cerrado el camino por ahora de desarrollar industria pesada, cerrado ese camino, ese horizonte no existe, aparece otro horizonte. Che, bueno, ¿qué pasa si desarrollamos las industrias que nos demandan menos necesidad de importación? Y entonces, ¿por qué no apuntamos a desarrollar las industrias que consuman insumos locales y que son en pesos, ¿no? Bueno. ¿Se entiende? Perfecto. Sí. Seba, ¿querés decir algo? No, básicamente esa teoría, lo que permitía entrever era que unas industrias en determinadas condiciones, con una protección inicial, podían llegar a tener algún potencial de tipo exportador, que bueno, ya Juan mencionó las razones. Es decir, quizás como para no quedarse con la idea de que la industria local únicamente tenía como desemboque el mercado interno. Es decir, por supuesto, en su mayor parte la industria va a ser poco eficiente y sobre todo mano de obra intensiva, porque se va a emplear mucha mano de obra, pero bueno, digamos que quedaba un pequeño margen para un cierto sector de que pudiera llegar a generar una capacidad exportadora. Después vamos a ver si esto en realidad era así, o si fue producto de la coyuntura de la guerra, si se pudo sostener en el tiempo o no, pero eso lo veremos la semana que viene. Esto que dijo Seba, y yo ya voy cerrando, es muy importante: mano de obra intensiva. No es un desarrollo industrial que, digamos, uno, si lo caracteriza, lo diría que lo caracterizaría por el dinamismo de su desarrollo tecnológico. ¿Entiendes? Mano de obra intensiva. Y al mismo tiempo, también lo dijo Seba, yo por eso no lo dije, grosso modo, un proceso de industrialización que se montó sobre una capacidad instalada que ya existía en los 20, lo cual supuso adicionar turnos, incorporar empleados, pero no tanto desarrollar nueva capacidad instalada. ¿Se entiende? Unos autores clásicos que son muy importantieros, digamos, no importa si tienen razón o no tienen razón, son infinidad de debates, pero tenían una frase que viene bien para que les quede grabado a fuego. Y la frase la digo por su valor pedagógico. Y era: un proceso de industrialización sin revolución industrial. ¿Se entiende? Tecnología, digamos, importada, máquinas preexistentes, que no están en la frontera tecnológica. ¿Me explico? Que tiene que ver mucho con la adición de horas hombre y no de nuevas máquinas, ese tipo de desarrollo del que estamos. Y por supuesto orientada principalmente al mercado interno y concentrada en sectores más bien livianos. ¿Todo bien? Que va a ser un placer, que disfruten mucho de su fin de semana, que la próxima clase vuelvan a leer, revienten a preguntas a Aníbal, no se olviden de reventar con preguntas. Muy importante, como dirían los Simpsons, muy importante. Y bueno, que la pasen bien y que disfruten de bienestar de la selección argentina. Bueno, gracias, profe. Buenas noches. Un abrazo. Hasta luego, profe, nos vemos. Buen fin de. Chau.